El cielo aún cargaba el peso de las nubes de la madrugada cuando Emily Carter bajó del autobús interestatal, apretando las manos de sus dos hijos gemelos como si esas pequeñas palmas fueran lo único que podía mantenerla en pie. Su rostro cansado intentaba ocultar el agotamiento de los últimos días. Había cruzado 2 estados con poco dinero, 3 viandas frías y ninguna certeza, solo la fe de que ese nuevo comienzo, por más improbable que fuera, sería mejor que el final silencioso que venía viviendo. La ciudad latía diferente. Edificios con fachadas de vidrio se alzaban como recuerdos de un mundo que había abandonado años atrás. No tenía sentido estar allí, entre autos de lujo y entradas de mármol, pero algo en su pecho, una voz callada y firme decía: «Ve, solo ve». «Mamá», murmuró Leo, uno de los gemelos, tirando de la manga de su abrigo. «¿Ya falta mucho para el hotel?» «Casi, amor, es justo allí adelante», respondió, tratando de sonreír a pesar del estómago vacío y los talones ardientes. Había visto el anuncio en el celular de una conocida, el Royal Blake Hotel, 5 estrellas, estaba contratando personal de limpieza. Sueldo justo, beneficios, estabilidad. Eso bastaba. Al llegar al vestíbulo todo parecía aún más inalcanzable. El suelo relucía como cristal, las columnas de mármol se alzaban como torres de un castillo, un piano sonaba de fondo, y ella estaba allí, con sus hijos al lado, los zapatos gastados, el bolso deshilachado. La recepcionista la miró de arriba a abajo. «¿Puedo ayudarla?» «Vengo a dejar mi currículum. Vi el anuncio para camarera en el sitio web». «El anuncio se cerró ayer, y no se permite entrada de niños en el vestíbulo». Emily tragó la respuesta amarga. «Solo necesito dejarlo aquí, prometo que no molestaré». Antes de que lograra extender el sobre, una mujer de cabello platinado y tacones de aguja se acercó. «¿Todo bien por aquí, Mel?» «Una candidata», respondió la recepcionista, con un tono que dolía más que cualquier no. «Querida», dijo la mujer con una sonrisa congelada, «quizás deberías buscar algo más adecuado. Nuestra clientela es muy exigente. La apariencia cuenta, ¿sabes?» Emily apretó los labios. Aparentemente, cuenta más que el carácter. Tomó a sus hijos de la mano y dio media vuelta. La sangre le hervía, pero no lloraría delante de los niños. Fue entonces cuando escuchó voces en la acera. Un anciano, vestido con ropa sencilla, estaba siendo sujetado por un guardia de seguridad del hotel. «Le juro que no tomé nada, solo entré para usar el baño». ¿Y el reloj de la recepción desapareció? ¿Coincidencia? Emily se acercó instintivamente. «¿Hay cámaras ahí dentro?», preguntó, mirando al guardia. «No es asunto suyo». «Entonces llame al gerente. Antes de humillar a un señor en público, debería tener pruebas. Podría ser su padre». El guardia rió, pero la multitud empezaba a formarse. Una mujer filmaba con su celular. El anciano temblaba, humillado. El gerente apareció. Después de unos minutos revisando las cámaras, quedó claro. Un empleado de mantenimiento había tomado el reloj por error. El anciano fue declarado inocente. Emily se volvió hacia él, ofreciéndole una sonrisa discreta. «Espero que su mañana mejore». Él la observó con ojos profundos y agradecidos. «Usted me recuerda a alguien, pero no sé a quién, como si la hubiera conocido en otro tiempo. Gracias, señorita. Que Dios la bendiga». Emily le estrechó la mano, a mí y a mis hijos. El anciano se alejó con pasos lentos y dignos, como si cada paso cargara más que su cuerpo, quizás recuerdos antiguos o decepciones que nadie allí imaginaba. Antes de desaparecer entre la multitud, se volvió para mirar a Emily una vez más. No dijo nada, pero su mirada permaneció unos segundos más de lo necesario, como si quisiera guardar ese rostro. Emily no lo notó, estaba demasiado ocupada conteniendo las lágrimas. El episodio había sido solo una humillación más para sumar a la lista. Los niños tenían hambre, ella también, y los pocos billetes en su cartera parecían burlarse cada vez que los contaba. «Mamá, ¿dónde vamos a dormir hoy?», preguntó Ethan, el otro gemelo, con voz pequeña. Ella respiró hondo, se agachó frente a los dos y puso las manos en sus hombros. «En algún lugar calientito, lo prometo».
Esa noche, Emily compartió una cama individual con sus 2 hijos en una habitación alquilada por horas, en el fondo de una casa antigua donde las sábanas olían a cloro y tristeza. Pensó en regresar, pero algo dentro de ella, quizás el mismo instinto que la llevó a defender al anciano, le decía que esperara un día más. Y al día siguiente llegó una sorpresa que parecía demasiado improbable para ser real. Alrededor de las 10 de la mañana, mientras buscaba anuncios de limpieza en el teléfono de la recepción del albergue, una empleada del hotel apareció con un sobre blanco. «Emily Carter, esto es para usted». Casi no lo podía creer. El sobre tenía el escudo del Royal Blake Hotel en relieve. Dentro, una nota escrita a mano. «Nos gustaría verla nuevamente. Preséntese en la recepción del hotel a las 14 horas. Se requiere discreción». El corazón le dio un vuelco. Emily miró a sus hijos. ¿Sería una trampa? ¿Alguien había visto lo que pasó ayer y ahora quería demandarla por alterar el orden? A las 14 en punto, con las manos sudorosas y los niños alimentados con galletas y jugo de caja, estaba nuevamente en la entrada del hotel. La misma recepcionista la reconoció y frunció el ceño, pero antes de que pudiera decir algo, otra mujer, discreta, pero con una placa de supervisora, apareció. «Señora Carter, acompáñeme por favor». Subieron en silencio por un ascensor espejado hasta el 3er piso. Emily esperaba una sala de interrogatorios, pero, para su sorpresa, la puerta se abrió a una oficina acogedora con un sofá de cuero, estanterías con libros y una bandeja con galletas y té recién preparado. «Puede sentarse», dijo la mujer con amabilidad. «El señor Blake la vio ayer». Quedó impresionado. «¿Blake?», preguntó Emily vacilante. «El fundador del hotel, Benjamin Blake, el señor al que usted defendió». Emily se detuvo por un segundo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Jamás habría imaginado que aquel hombre sencillo y humillado era el dueño de todo aquello. No le gusta mostrarse, mucho menos ser reconocido, pero ayer vio algo en usted y pidió que le ofreciera esto. La supervisora sacó una carpeta con un contrato. «Servicio temporal de gobernanta. Periodo de prueba de 30 días, sueldo por encima del promedio, alojamiento garantizado para usted y sus hijos en una de las suites para empleados en...». Emily no respondió de inmediato. Los ojos comenzaron a humedecerse. ¿Por qué? ¿Por qué haría él esto? Él dijo: «Alguien que defiende a un desconocido en público, incluso sin tener nada, es exactamente el tipo de persona que quiero cerca de mis nietos». Emily llevó la mano a la boca. Ni siquiera sabía si reía o lloraba. «¿Y cuándo empiezo?» «Ahora, si quiere». Emily miró por la ventana. El cielo finalmente se había abierto un poco y, aunque aún no lo sabía, estaba a punto de reencontrarse con el hombre que le rompió el corazón 7 años atrás, y que, en ese momento, no era más que un hombre frío en la cima de la jerarquía del hotel. Jonathan Blake. El uniforme era nuevo, pero el mundo seguía siendo el mismo. Emily ajustó el cuello blanco del delantal mientras los gemelos jugaban en silencio en un rincón de la suite destinada a empleados con hijos. La vista desde allí no mostraba el lujo del hotel, sino la parte trasera del edificio, donde los camiones descargaban y los empleados fumaban a escondidas. Aún así, era mucho más de lo que ella imaginó tener después de una noche en un cuarto alquilado con olor a moho. «Mamá, ¿puedo llevar el dibujo para mostrárselo a la señora del pasillo?», preguntó Leo, agitando un papel lleno de colores. «Claro, amor, pero regresa rápido, ¿sí?». Era su segundo día en el Royal Blake Hotel. Todavía aprendía los códigos silenciosos de ese lugar, cómo caminar sin hacer ruido, cómo hablar mirando al suelo, cómo nunca demorarse en los pasillos principales. Algunos compañeros fueron amables, otros no tanto. «Las nuevas deberían empezar por los baños del sótano, da humildad», susurró una camarera rubia con labial morado, riendo junto a otra. Emily fingió no escuchar. Quien ha aguantado un parto de gemelos sin anestesia aprende a ignorar el veneno social. Esa mañana fue asignada para revisar las suites ejecutivas del 10º piso. Una de ellas parecía vacía, pero el sistema indicaba «limpieza autorizada». Emily entró, usando guantes y cargando los productos habituales. La habitación era silenciosa, con muebles en tonos oscuros y un aura de poder discreto. Sobre el escritorio de roble, papeles ordenados al milímetro. Detrás, un sillón vacío.
Un retrato en blanco y negro mostraba a un hombre mayor, Benjamin Blake. Se acercó a la ventana para revisar el estado de la persiana cuando escuchó una voz. ¿Busca algo? Se dio vuelta rápidamente. El susto casi la hizo soltar el balde. En la puerta estaba un hombre alto, traje gris, reloj de muñeca minimalista, mirada helada. Había algo en su postura que hacía que la gente se disculpara, incluso cuando no había hecho nada malo. «Disculpe, señor», dijo ella, intentando mantener la compostura. El sistema indicaba que la suite estaba autorizada para limpieza. Él la observó como si analizara un informe. Cada segundo en silencio parecía una prueba. La próxima vez espere confirmación verbal antes de entrar a las salas ejecutivas. Algunas puertas tienen acceso prioritario, pero no significa que estén desocupadas. Emily asintió, con las manos temblorosas. Sí, señor, no volverá a suceder. Jonathan caminó hacia el escritorio y ajustó la carpeta de documentos que ella había movido sin querer. Su perfume era sobrio, marcado, imposible de ignorar. Al verlo más de cerca, algo palpitó en el pecho de Emily. No exactamente una memoria, sino una sensación de déjà vu desconcertante. Él, en cambio, ni pestañeó. «¿Cuál es su nombre?», preguntó sin apartar la vista de los papeles. Emily Carter». Un silencio incómodo se formó. Jonathan levantó la vista por un instante. «No recuerdo haber autorizado contrataciones esta semana. ¿Quién la llamó?» «El señor Blake. El señor Benjamin Blake». Jonathan apretó la mandíbula, irritado, pero mantuvo la compostura. «Mi padre tiene el corazón blando, a veces demasiado». «Qué bueno que esté aprovechando su generosidad». Emily no supo qué responder. Se sintió pequeña, pero mantuvo la barbilla en alto. «Solo quiero trabajar, con dignidad». Él la miró un segundo más de lo necesario. Sus ojos azules cortaban como navaja, pero vacilaron por un instante. Un fragmento de algo olvidado o enterrado. «Entonces trabaje, y no me dé motivos para revocar esta oportunidad». Emily asintió y se retiró, sintiendo el peso de sus palabras y algo más difícil de explicar, un calor incómodo en el pecho, como si acabara de enfrentar a un fantasma vestido de CEO. La tarde parecía más liviana en el patio interior del Royal Blake. El ala trasera, por donde pocas personas importantes pasaban, albergaba un pequeño jardín con bancos de madera y arbustos bien cuidados. Emily tenía 2 horas libres y las aprovechaba para dejar que los niños corrieran un poco. Competían para ver quién saltaba más alto en las sombras proyectadas por los árboles, riendo entre ellos, como si el mundo entero estuviera hecho solo de luz y viento. Fue allí donde reapareció el señor Benjamin, con su sombrero antiguo y una bolsa de maníes tostados. «Pensé que no volverías», dijo él, sentándose junto a Emily. «Yo también, pero usted me dio una oportunidad y lo cambió todo». Benjamin sonrió, ofreciéndole la bolsa. Emily tomó algunos granos agradecida. «¿Estos niños son tuyos?», preguntó, observando a los gemelos. «Míos y de nadie más», respondió con un orgullo sereno que escapaba de su pecho. «Los crío sola desde el día en que nacieron». Benjamin asintió. «¿Y el padre?». Emily respiró hondo. No había amargura en su respuesta, solo un cansancio antiguo. Era un buen hombre, o eso parecía, pero desapareció. Nunca supe su verdadero nombre, solo recuerdo su mirada. Y lo último que me dijo: «Si sonríes ahora, será la imagen que guardaré para siempre». Benjamin la miró con solemnidad. «Eso es romántico y triste, pero aún así es hermoso». Emily no supo qué decir. Por primera vez en días se sintió escuchada, no como empleada, no como madre agotada, sino como mujer. En ese instante, los niños corrieron hacia ella. «¡Mamá, mira lo que encontramos!», exclamó Leo, levantando un avioncito de papel que probablemente alguien había dejado caer. Emily sonrió, pero antes de poder responder, una voz a sus espaldas cortó el momento con precisión quirúrgica. «Papá, ¿todo bien?». Se giró lentamente. Jonathan estaba parado a pocos metros, elegante, impecable, pero con una expresión distinta. No era exactamente enojo, era algo entre confusión e inquietud.
Su mirada se deslizó rápidamente hacia los niños. Se quedó atrapado allí, en los ojos verdes idénticos, en la forma del mentón, en el modo en que uno de ellos apretaba los labios antes de hablar, exactamente como él lo hacía. Benjamin se levantó con algo de esfuerzo. Solo estaba conversando con una amiga. Jonathan asintió, pero sus ojos no dejaron de mirar a los chicos. Emily sintió el estómago revolverse. «Ellos son…», empezó a decir, pero se detuvo. Era una pregunta que no estaba listo para hacer. «Son mis hijos», dijo Emily, con un tono de orgullo sencillo y firme. Jonathan desvió la mirada, como si aquello le provocara algún tipo de incomodidad inesperada, o miedo. «¿Ahora los empleados tienen acceso al jardín?», preguntó, casi como una provocación fría. Benjamin frunció el ceño. «Los que tienen alma, sí, deberías intentarlo». Jonathan sostuvo la mirada por un segundo, luego se dio vuelta y se marchó sin decir nada más. Emily bajó la vista, no por vergüenza, sino para proteger a sus hijos de ese tipo de mirada que hiere sin tocar. Benjamin permaneció en silencio unos instantes, observando a los niños con una leve sonrisa en los labios. «Tienen una luz hermosa, la misma que vi en tu mirada ayer, cuando me defendiste». Emily asintió, conmovida pero cautelosa. «Son todo lo que tengo». Emily se despertaba todos los días antes del amanecer, como lo había hecho desde el nacimiento de los gemelos, pero ahora había algo distinto en el aire. La habitación del alojamiento era pequeña, pero silenciosa. La cama donde dormía con los niños era modesta, pero limpia. Y aunque las horas de trabajo eran intensas, había una sensación nueva, casi olvidada, de dignidad. Con el paso de la primera semana, su nombre empezó a circular por los pasillos. No por las razones que muchos esperaban, sino por su actitud incansable, su sonrisa amable incluso tras un turno agotador, y sobre todo por la forma en que trataba a los huéspedes, con naturalidad y respeto, sin servilismo ni arrogancia. Era el tipo de comportamiento que incomodaba a quienes habían aprendido a ascender pisando a los demás. «Quiere hacerse la preferida», comentó Sheila, asistente de la gobernanta, cruzando los brazos en el vestuario. «Pronto se caerá de ese pedestal, si es que alguna vez estuvo en uno». Emily escuchó pero no respondió. Sabía que eso era una prueba, no una provocación real, y tenía hijos que alimentar, no enemigas que enfrentar. Mientras tanto, en otro piso, Jonathan Blake revisaba documentos en su sala de reuniones, pero no lograba sacar de su mente la imagen de aquellos dos niños en el jardín. Había algo en la forma en que uno de ellos fruncía el ceño al intentar entender el mundo que le recordaba, a sí mismo, una expresión exacta, reflejada, que parecía abrir una pequeña grieta en la muralla emocional que había tardado años en construir. Esa misma mañana, llamó discretamente a la jefa de recursos humanos. «Necesito el historial de la empleada Emily Carter, contratada hace unos días. Quiero saber todo». «¿Ocurrió algún problema con ella?», preguntó la mujer con cautela. «Aún no, pero hay algo en ella que no encaja. Quiero entender quién es». La directora asintió y se retiró. Jonathan entonces abrió la grabación del jardín en los archivos internos y volvió a ver la escena de los niños. Presionó pausa en un cuadro donde los dos miraban a su madre con admiración. Luego miró una foto discreta al lado del monitor, una imagen antigua de él con 20 y tantos años, tomada durante un viaje, mucho antes del cargo, las responsabilidades y las barreras emocionales. Se vio obligado a admitir, aunque fuera por segundos, la semejanza estaba allí. En el área de servicios, Emily organizaba los carritos para otro turno. Estaba especialmente atenta a la suite presidencial, que requería detalles minuciosos. El pasillo estaba tranquilo, y sus hijos se habían quedado al cuidado de una empleada mayor que se había encariñado con los gemelos. Emily no se percataba de que, detrás de ella, Sheila la observaba todo el tiempo con ojos llenos de resentimiento. Más tarde, al pasar por el mismo pasillo, Emily empujaba el carrito de limpieza cuando escuchó gritos provenientes de la escalera de emergencia. Un estruendo metálico retumbó y al girarse vio su carrito caer por la rampa e impactar levemente el hombro de una huésped que salía distraída de una reunión. No fue un golpe grave, pero sí suficiente para provocar conmoción. «¿Qué clase de irresponsabilidad es esta?», gritó la mujer, sujetándose el brazo.
Emily corrió hacia ella, aterrada, pidiendo disculpas, explicando que jamás dejaría el equipo sin freno. Llamaron a la supervisora, y en pocos minutos, el incidente ya estaba siendo discutido en el grupo interno de gerencia. Del otro lado de las cámaras, Jonathan la observaba en silencio. Había solicitado justo en ese momento imágenes del día anterior, y algo lo impulsó a pedir también la grabación del momento exacto del accidente. Los minutos siguientes demostrarían que el accidente no había sido un descuido. La sala de seguridad estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de los ventiladores y el clic constante de los ratones. Jonathan permanecía de pie mientras el supervisor de vigilancia rebobinaba las imágenes del pasillo donde había ocurrido el incidente. «Ahí», dijo Jonathan señalando. La escena era clara. Sheila, minutos antes del cambio de turno, se acercaba al carrito de Emily. Con un gesto disimulado, soltaba el freno y le daba un empujón casi imperceptible. Luego, miraba a su alrededor y salía con naturalidad. «Eso es sabotaje», murmuró Jonathan con la mandíbula tensa. El supervisor dudó. «¿Qué desea que hagamos, señor?». Jonathan no respondió de inmediato. Cruzó los brazos, los ojos aún fijos en la pantalla. «Nada, por ahora». La decisión parecía contradictoria incluso para él. Pero había algo en la forma en que Emily había reaccionado, sin drama, sin escándalo, solo con un susto genuino y dolor contenido, que lo hacía querer observarla un poco más. Aquella mujer no estaba allí para manipular a nadie. Y él necesitaba entender por qué todo eso lo estaba afectando de una manera tan irracional. Horas después, Emily fue llamada a la oficina de la presidencia. El camino hasta allí pareció una eternidad. Le sudaban las manos, le dolía el estómago. Sabía que el incidente con la huésped podía significar el fin y una humillación más difícil de explicar a sus hijos. Al entrar, Jonathan estaba de pie, de espaldas a ella, mirando por la enorme ventana que daba a la ciudad. Su voz salió fría, controlada. Entonces, además de invadir salas ejecutivas sin autorización, ¿ahora también provocas accidentes en los pasillos? Emily tragó saliva, sintió la rabia subir, pero respiró hondo. Yo jamás dejaría ese carrito sin freno, nunca. Jonathan se giró lentamente. Sus ojos azules parecían más oscuros bajo la luz indirecta del techo. Las cámaras te muestran sola en el lugar minutos antes, ninguna interferencia visible. Ella dio un paso al frente, manteniendo la postura. Las cámaras no lo muestran todo, no muestran la envidia, ni las trampas de quienes temen perder el poco poder que creen tener. Jonathan arqueó una ceja, como si estuviera probando hasta dónde ella era capaz de sostener ese tono. «Pareces muy segura de tu inocencia». Emily asintió, no con arrogancia, sino con una convicción que venía de años de sobrevivencia. «Lo estoy, porque mi conciencia está limpia y porque no vine aquí a adular a nadie, vine a trabajar y alimentar a mis hijos. Si eso molesta, tal vez el problema no esté en mí». El silencio que siguió fue espeso como humo. Jonathan la observaba de cerca ahora. Había una furia contenida en ella que él reconocía, no porque la hubiera visto en alguien más, sino porque la había sentido en sí mismo hacía mucho tiempo. Y en ese instante, algo escapó del cofre de recuerdos enterrados. Una risa, una carcajada ahogada en una almohada, un par de ojos verdes brillando bajo la luz tenue de una habitación barata. El recuerdo era vago, casi etéreo, pero insistente, como si intentara emerger de una niebla. Jonathan desvió la mirada. «Puedes volver al trabajo. El incidente será investigado. Por ahora está suspendida del ala ejecutiva». Emily asintió, pero no dio las gracias. Solo se giró y salió con lo que aún le quedaba de dignidad. Cuando la puerta se cerró tras ella, Jonathan permaneció allí, inmóvil, con el corazón latiendo como si buscara romper el pecho. O tal vez porque ya estaba roto. Jonathan no durmió esa noche. No fue por los informes atrasados ni por las reuniones con inversores. Eso lo hacía hasta con los ojos cerrados. Lo que lo mantenía despierto era algo mucho más difícil de gestionar, el eco de la voz de Emily, firme y amarga, resonando en la sala. La manera en que había defendido su dignidad sin bajar la cabeza. La forma en que uno de los niños, horas antes, había empujado a su hermano y luego se había disculpado con la misma expresión exacta que él usaba cuando intentaba ocultar un error.
A la mañana siguiente, Jonathan llegó más temprano de lo habitual y accedió a archivos antiguos de recursos humanos. Buscó registros de nuevas contrataciones en los últimos 3 años, en especial de mujeres con hijos. La mayoría de los datos eran irrelevantes, hasta que encontró el nombre completo de Emily asociado a una anotación olvidada, una carta de recomendación de la coordinadora de un albergue materno, fechada 6 años atrás. La institución estaba en otra ciudad. La dirección constaba en los registros. La nota decía que ella había vivido allí durante 4 meses al final de su embarazo. Jonathan sintió que el estómago se le revolvía. La línea de tiempo coincidía con el verano en que había pasado unos días viajando de forma anónima, lejos de su familia, lejos de la presión y lejos de las decisiones que nunca había sabido tomar con firmeza. Una fuga, un paréntesis en su vida que nunca contó a nadie y que ahora, de alguna forma, parecía haber regresado para pedir cuentas. Mientras tanto, en el sector administrativo, Sheila reunía documentos y testimonios manipulados, alegando que Emily había sido grosera con una huésped y que había desobedecido instrucciones directas. La supervisora respaldaba el relato, interesada en cortar el problema de raíz antes de que la nueva empleada echara raíces en el hotel. Programaron una reunión con la directiva sin avisar a Emily. Lo que no esperaban era encontrar a Benjamin Blake ya sentado en la cabecera de la mesa de reuniones, con el semblante más serio que nunca. «¿Qué estamos haciendo aquí?», preguntó sin rodeos. Sheila se adelantó. «Señor Blake, se trata de una empleada con actitud inapropiada, implicada en 2 incidentes en menos de 10 días. Creemos que un despido inmediato sería prudente». Benjamin cruzó los brazos, su mirada era gélida. ¿Actitud inapropiada? ¿Esto viniendo de un equipo que tiene cámaras en todos los pisos y aún así no viola sabotaje? ¿O sería más correcto decir, fingieron no verla? La sala cayó en silencio. La supervisora intentó intervenir. «Todavía estamos analizando». «Pues yo ya lo analicé y ya tomé mi decisión», interrumpió Benjamin. «La señorita Carter permanecerá en su puesto y será transferida al ala de atención VIP. Quiero ver de qué es capaz cuando nadie más intente hacerla caer». Jonathan, que había entrado al final de la reunión y escuchado las últimas palabras en silencio, permaneció en un rincón de la sala, con los ojos fijos en su padre. Sintió una extraña mezcla de orgullo e incomodidad. Emily no estaba allí para defenderse, y aún así estaba siendo defendida. Más tarde, mientras revisaba los informes del día, Jonathan vio a los gemelos jugando en el jardín a través de las cámaras de seguridad. Uno de ellos tropezó y cayó, pero rápidamente se levantó, se limpió las rodillas con la palma de la mano y mordió su labio inferior, exactamente como Jonathan lo hacía desde niño, cada vez que intentaba disimular una lágrima. Fue allí, en ese instante silencioso, cuando la duda dejó de golpear la puerta y entró sin pedir permiso. Jonathan apoyó las manos sobre el escritorio, los ojos aún fijos en el monitor, y susurró, como si tuviera miedo de escuchar su propia voz, «¿Y si son míos?». La oficina de Jonathan estaba sumida en penumbra cuando Emily entró. Las persianas entrecerradas creaban líneas de luz dorada que cruzaban la alfombra y atravesaban el silencio como una partitura inacabada. Él estaba de pie, junto a la estantería, con un sobre marrón en la mano. No sonrió. No la saludó. «Siéntate». Emily obedeció, pero permaneció alerta. No era el tono cortante de antes. Era algo más peligroso, el silencio de alguien al borde de estallar. Jonathan se acercó despacio y colocó el sobre el escritorio. Emily reconoció el sello del albergue de maternidad. «Me debes una explicación». Ella mantuvo la mirada fija en él, sin tocar el sobre. «No tengo nada que esconder. Pero tampoco le debo explicaciones a usted». La respuesta lo irritó más de lo que le habría gustado. Jonathan se inclinó hacia adelante, los dedos presionando la madera del escritorio. «¿Sabías quién soy? Lo sabías desde el primer día. No te hagas la ingenua». Emily respiró hondo. Las palabras salieron con dificultad, como quien tiene que cruzar un puente que juró no pisar jamás. «Te reconocí cuando vi tus ojos en los de ellos». Jonathan la miró durante un largo momento.
El pecho subía y bajaba con más fuerza ahora. Entonces es cierto. Ella dudó. Pero había llegado el momento de dejar de huir. Sí. Son tus hijos. El aire pareció desaparecer de la sala. Por un instante, el mundo dejó de girar. Jonathan se giró, se pasó la mano por el cabello y caminó hacia la ventana. Se quedó allí varios segundos, sin decir una palabra. Cuando volvió a hablar, su voz salió baja, ronca, como si hubiera tragado cristales rotos. ¿Por qué? Emily se levantó lentamente. Tenía lágrimas en los ojos, pero no pidió disculpas. Porque desapareciste. Porque ni siquiera tenía un número. Porque era una chica perdida, embarazada de un hombre que desapareció sin decir su nombre real. Él se giró, los ojos muy abiertos. Nunca me buscaste. Ella rió con amargura. Sí que te busqué. Con el nombre que usabas entonces. Jonathan Reed. Así te presentaste, ¿recuerdas? Solo soy un tipo más intentando huir de su familia, fue lo que me dijiste aquella noche. Jonathan se sentó, como si el peso de 6 años le cayera de golpe sobre los hombros. No lo sabía, ahora lo sabes. Fue en ese preciso instante cuando la puerta de la oficina se abrió, y los gemelos entraron corriendo, sonrientes, creyendo que estaban yendo a otro sector. «Mamá. Terminamos el dibujo», gritó Leo, levantando una hoja de papel colorida. Jonathan los miró como si los estuviera viendo por primera vez. Los dos se detuvieron al notar el clima extraño. Miraron al hombre con curiosidad. «Niños, esperen afuera», pidió Emily, con voz firme. Pero Jonathan no se movió. Seguía mirando. Uno de ellos mordió el labio y le extendió el dibujo, instintivamente. Jonathan lo tomó. Era una familia dibujada con lápices de colores, una madre, 2 niños, y un hombre al lado, tomado de la mano con todos. «¿Y quién es este?», preguntó, con la voz entrecortada. «Es el papá. Pero mamá dice que vive muy lejos». Jonathan asintió lentamente. El dibujo temblaba en su mano. Sin decir nada más, se levantó y salió de la sala, pasando junto a ellos como un fantasma. Emily se quedó inmóvil, sintiendo que el corazón le latía como si fuera a romperle el pecho. Sabía que, a partir de ahora, nada sería como antes. Jonathan pasó 2 días encerrado en el apartamento que tenía en el último piso de la torre empresarial. No atendió llamadas, no respondió mensajes, no fue visto ni siquiera por los guardias personales. El mundo allá afuera seguía girando, pero dentro de él, algo se había detenido. Revivió mentalmente cada detalle de aquellas noches de verano 6 años atrás, la risa fácil de una chica que no hacía preguntas, el sonido amortiguado de la lluvia contra el vidrio de la habitación, la forma en que ella dormía con la mano sobre el vientre sin saber lo que venía. En ese entonces, todo parecía una pausa inofensiva. Ahora, sabía que había sido el momento más decisivo de su vida, y que lo había desperdiciado sin darse cuenta. En la mañana del tercer día, Benjamin apareció sin ser anunciado. «Siempre has huido, Jonathan», dijo, entrando en el apartamento sin esperar invitación. «Cuando tu madre murió, te cerraste por dentro. Cuando te entregué la empresa, te blindaste con carpetas y fechas. Y ahora, cuando la vida te da una segunda oportunidad, ¿te escondes?». Jonathan, con la barba crecida y la mirada cansada, no respondió de inmediato. Solo miró a su padre con agotamiento. «No sé cómo ser lo que ellos necesitan». Benjamin se sentó frente a él. «No necesitan un héroe. Solo necesitan a alguien que se quede. Alguien que esté allí. Que se equivoque, pero que regrese. Que escuche, incluso sin saber qué decir». Jonathan cerró los ojos. Eso dolía más que cualquier contrato mal hecho o fusión fallida. Horas después, apareció en el área infantil del hotel, donde los gemelos estaban jugando. Emily lo vio acercarse y se levantó, instintivamente protectora. «Solo quiero hablar. Contigo y con ellos. Sin prisa. Sin promesas». Ella lo analizó por unos segundos. Había algo distinto en él.
los hombros parecían menos tensos. La mirada, menos blindada. Y quizás, más humana. Jonathan se agachó y llamó a los niños por su nombre. Les mostró el dibujo que uno de ellos había hecho y preguntó si podían hacer otro, juntos, esta vez. Ellos sonrieron. Un gesto simple, pero que rompió la última barrera invisible entre ellos. En los días siguientes, comenzó a aparecer con frecuencia. Llevaba libros, ayudaba con tareas, hacía chistes malos y aceptaba correcciones con humildad. No intentó ocupar un lugar a la fuerza. Solo, estuvo presente. Una noche, mientras cerraban la lavandería, Emily se volvió hacia él. «¿Les gustas?» Jonathan asintió, conmovido. «A mí también me gustan ellos. Más de lo que pensé que sería posible». «Eso no borra el pasado», advirtió ella. «Lo sé. Pero tal vez podamos construir el futuro». Emily no respondió de inmediato. Solo lo miró con una ternura silenciosa. Merecen conocer a su padre. Pero, al hombre que va a estar aquí ahora. No al que desapareció aquella noche. Jonathan sonrió. Una sonrisa real, ligera, vulnerable. «Estoy aquí». Ella también sonrió. Y en ese momento, sin juramentos ni besos dramáticos, algo comenzó a alinearse dentro de ellos, como si el tiempo, por fin, les concediera la oportunidad de reescribir una historia que estuvo a punto de perderse.